Sorpresas las que nos da la vida cuando te casas. Ahora imagínate las sorpresas que les dio la vida a esas grandes familias desde antes de la Edad Media, durante la Edad Media y a la Edad Moderna, que se casan, algunos de familias, algunos primos, otros odiados, pero que se tienen que reconciliar para unir terrenos, unir poderes. Y Pedro Fernández, quien es escritor, especialista en reyes e imperios del mundo, no solo de Europa, y que sigue escribiendo y escribiendo en su libro, pero todavía no lo termina. Tu libro es ya más largo y más informativo que la propia Biblia, Pedrito Fernández. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Eddie, por invitarme a tu programa. Ya salió una parte del libro que fue lo estudió, y ahora yo creo que antes de que termine el año tenemos el de los Romanov, ya listo para meterlo. Ya, métele duro a la compu o al ChatGPT, no, ya, ese ya está, no, Perplexity, algo que te lo ayude a terminar. Ya ese ya está, nada más que terminen las correcciones y ya debería de estar, tío, antes de que termine el año. Ese libro tiene que estar ya para listo, ya te haré llegar. Lanzarlo, querido Pedro. Claro que sí. Oye, Pedro Fernández, a ver, ¿cómo eran los matrimonios antiguamente? Vamos a hablar de diferentes épocas. Vamos a hablar de diferentes épocas. Bueno, digo, desde tiempos muy antiguos, incluso desde la época del Imperio Romano, los matrimonios siempre sirvieron, sobre todo en las clases altas y aún en las no tan altas, ¿no? Servía para unir fortunas, para que la fortuna no se diluyera mezclándose las clases altas con las clases bajas. Nos podemos ir a la época del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? En la que estaba prohibido durante décadas e incluso siglos estuvo prohibido el matrimonio entre patricios, que eran los de dinero, las clases altas, con los plebeyos, para que no se diluyera la fortuna. Claro, eventualmente hay plebeyos comerciantes que empiezan a tener más dinero que muchos patricios venidos a menos, y entonces ya se quita esa prohibición, siempre y cuando, claro, el hombre sea el patricio. Bueno, son como mis amigos de la Central de Abastos, que tienen muchísima lana, y la verdad es que han trabajado desde generaciones anteriores, han multiplicado la fortuna ya las nuevas generaciones. Y bueno, ellos no son de una clase social alta, pero son gente con una enorme capacidad y ya con educación universitaria, por ejemplo. Claro, entonces eso pasa un poco en la antigüedad. Ese grupo de personas en el Imperio Romano, ¿no? Ahora se llaman plebeyos, y podían tener acceso por su dinero a matrimonios con clases sociales más altas, sobre todo de tradición mucho más antigua, ¿no? De abolengo, digamos. Quiero aclarar aquí que yo no dije de ninguna manera, ni quiero que lo vayan a pensar mal, que me refería a ellos por ser plebeyos. Claro. No lo digo, que quede muy claro. No, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Que están en la misma condición. Sí, pero no van a decir, Eddie nos dijo, no. No, cero, estamos hablando del Imperio Romano. Y así se fue dando. Eventualmente en la Edad Media, pues por supuesto los matrimonios se daban justamente entre estas clases altas para no perder el título nobiliario, para permanecer siempre dentro de la nobleza. Y entonces normalmente no es que no se diera, pero era prácticamente imposible, ¿no? En la práctica era muy complicado casarte con plebeyos desde la nobleza. De hecho, se fue desarrollando un concepto en la Edad Media y todavía persistió en la Edad Moderna y todavía en la Edad Contemporánea, todo en el siglo XIX, persistió este concepto del matrimonio morganático. La palabra morganática tiene un origen un poco complicado, parece que es de origen germánico, y la traducción sería algo así como matrimonio de la mano izquierda. Y es que es un matrimonio en el que el varón no le da la mano derecha a su consorte, sino que de alguna manera es por detrás de él, ¿no? Con la mano izquierda, como ocultando el matrimonio de alguna manera. O sea, la traducción es que la traducción viene así. Probablemente así se practicaba en tiempos germánicos, entonces no sabemos exactamente cómo era, pero lo que quiere decir un matrimonio morganático es que se casa un noble o un personaje de estatus social superior con uno de estatus inferior. Así sería un matrimonio morganático. Y muchas casas reales europeas, en sus leyes dinásticas, te imposibilitan para asumir el trono, por ejemplo, si tienes un matrimonio morganático. Por ejemplo, pensemos en los Romanov, ahora que acabamos de hablar del libro. Las leyes dinásticas impuestas por Pablo I a finales del siglo XVIII, principios del XIX, no eras apto para el trono si te casabas de manera morganática. Un hermano de Alejandro I, justamente Constantino, al que le correspondía el trono, por haber contraído matrimonio morganático, está fuera del trono, fuera de las posibilidades de asumir el trono. Entonces, ese tipo de matrimonios trataban de ser evitados, pero no por eso no sucedían los matrimonios morganáticos. Avanzando más sobre el tema, bueno, pues lo que se buscaba era, a través de matrimonios, no solamente tener alianzas entre, por ejemplo, países. Un matrimonio de ese tipo muy claro sería el matrimonio de Napoleón con María Luisa de Habsburgo,
Napoleón ya emperador de Francia, se divorcia de Josefina, que no le puede dar herederos, y entonces contrae matrimonio con la hija del emperador austriaco Francisco. Ese era Ese no es morganático porque Napoleón ya es un emperador, no es de un nivel... Pero es emperador porque se lo ganó a espadazos. Exactamente. Pero no porque lo heredara. No lo hereda. Él, como decía Napoleón, él recogió con la espada la corona que estaba en el fango, y realmente los Habsburgo aceptan este matrimonio por mejorar las condiciones de Austria durante la época de las guerras napoleónicas. Austria perdió prácticamente todas las batallas que peleó en contra de Francia. Entonces, una manera de suavizar los acuerdos con Francia, una manera de suavizar las relaciones con Francia era, aunque no lo queremos y no lo reconocemos realmente como uno de nosotros, como un miembro del club de pleno derecho de las aristocracias europeas, es el que controla Europa. Y entonces por eso se lleva a cabo, por eso consiente Francisco de Austria el matrimonio de su hija María Luisa con Napoleón, y justamente tienen el único heredero legítimo de la casa de los Bonaparte en su rama francesa. Y ese sería un matrimonio por conveniencia, o por unir destinos, o por mejorar las relaciones. En este caso, obviamente, Napoleón, estrictamente hablando, no tiene las mismas credenciales. Otros matrimonios, por ejemplo, sirvieron para ir creando estados completos. Si tú te pones a pensar en la creación del Reino de España, o sea, el Reino de España va derivando desde tiempos muy, muy antiguos, desde el siglo IX, por ejemplo, VIII, IX, del Reino de Asturias, que se transforma en el Reino de León. Y hay una época en la península ibérica que existe el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, que luego se el Reino de Aragón, sí, y incluso el Condado de Barcelona. Y todo eso a través de matrimonios se va uniendo primero Castilla con León, eventualmente se unen Aragón y Cataluña, y los descendientes de estos dos reinos, Castilla con León integrada, Aragón con Cataluña integrada, terminan el matrimonio más importante en la historia de España, que es el matrimonio de los reyes católicos, por ahí de 1469. Que era Fernando de Aragón con Isabel la Católica de Castilla. Exactamente. Y esa unión matrimonial, pues es lo que finalmente une los reinos peninsulares. Van a quedar unidos estos reinos peninsulares en la persona de la hija de los reyes católicos, que es Juana, la llamada Juana la Loca, que es la que hereda todos estos territorios eventualmente. Y de ahí, pues es el crecimiento exponencial de los Habsburgo, porque Juana resulta que termina casándose con Felipe de Habsburgo, el famoso Felipe el Hermoso, que ha de haber sido guapote, ¿no? Y este matrimonio... ¿Quién era más rico, él o ella? Ella tenía mucho más títulos, ella tenía más riqueza. De hecho, los reyes católicos aportan mucho más en ese tiempo de lo que pueden aportar los Habsburgo. Pero de cualquier manera, lo que va a heredar el hijo de esta pareja, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, es una cosa brutal. ¿Quién fue él? Felipe el Hermoso es... ¿Quién es el heredero? El heredero va a ser Carlos, que es Carlos V. Porque va a ser Carlos I de España y V de Alemania. Primero heredó una fábrica de chocolates, ¿no? Eso fue después. Okay. Eso fue después. Entonces, es una herencia increíble, porque cuando nos ponemos a pensar en los territorios que gobernó Carlos V, por ejemplo, de su abuelo, Maximiliano, hereda los archiducados, o el archiducado de Austria, lo que soy más o menos Austria, ¿ok? Hereda también el derecho a ser candidato al Imperio Romano Germánico, al Sacro Imperio Romano Germánico de esa época. De parte de su abuela, María de Borgoña, hereda el territorio de Borgoña, hoy en Francia, y hereda además la parte de los Países Bajos, que estaba integrado Borgoña, lo que es Holanda, Luxemburgo, Bélgica. Eso de parte de este lado. Del otro lado, de Isabel, ¿no? de Isabel, mamá de Juana la Loca, Carlos va a heredar Castilla, va a heredar León, va a heredar los descubrimientos en América, va a heredar Aragón, va a heredar Cataluña, va a heredar las posesiones de Aragón en Italia, toda la parte del sur, lo que es Nápoles, va a heredar Sicilia, va a heredar Cerdeña. Entonces, si los que nos están oyendo agarran un mapa y empiezan a ver, pues prácticamente Carlos V... Desde Europa... De media Europa. Claro, desde la Europa del norte a Europa del sur. Domina prácticamente toda Europa. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, Francisco I de Francia lo va a combatir al infinito, porque de otra manera los Habsburgo van a controlar absolutamente Europa. Todavía más, Carlos V tiene el buen sentido de casar a su hijo Felipe, el que será Felipe II de España, tiene la buena puntada de casarlo con María Tudor, no confundirla con María Estuardo, la que le cortan la cabeza. María Tudor, que es hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, en Inglaterra, claro, que de hecho es tía de Felipe. Y entonces, de haber tenido un descendiente esa pareja,
hubiera además de heredado todos los territorios que acabo de mencionar, hubieran heredado también el reino de Inglaterra. O sea, prácticamente hubieran dominado Europa los Habsburgo. Claro. ¿Y por qué no tuvieron heredero? Ella no podía tener hijos. De hecho, ella se casa ya grandecilla. Para la época era una mujer ya mayor. Me parece que ella asume el trono hacia los 38, 39 bueno, años. para esa época y para es esta. una mujer mayor y no puede tener hijos. De hecho, tuvo embarazos psicológicos y se esperaba. Sí, una mujer a los 38 puede o no seguir siendo fértil. Sí, y esta mujer, pues que nunca se había casado porque su papá la había desheredado por haber sido hija de su primera esposa que desconoció, pues nunca se molestó en casarla. Entonces cuando ella decide, porque ella busca el matrimonio con Felipe, es católica, busca el matrimonio con los Habsburgo, pues resulta que no puede tener herederos. Entonces ella se muere poco tiempo después, me parece que cáncer en la pituitaria, y Felipe volverá a casarse. Felipe sí deja descendencia, desde luego, que son toda esta parte de los Austrias famosos españoles, ¿no? Que después se dividirá la casa entre los Austrias alemanes, digamos, los Habsburgo austriacos y los Habsburgo españoles, se dividirá toda la casa. Entonces, uno de los mejores ejemplos que tenemos de herencias para crear un Estado, pues desde luego es el reino de España. El rey Juan Carlos y el rey Felipe, ¿de cuál división? ¿Son de los Austria-España? De España. Los actuales. Ajá. No, los actuales son Borbones. El último Austria español. O sea, ¿cómo llegan los Borbones al trono en breve para no salir trono del español? tema? El último Austria español, Carlos II, no, se casó pero no pudo tener hijos, muy probablemente era estéril. Hay algunos que dicen que incluso puede ser impotente, no sabemos de cierto, pero estéril seguramente lo era. Estaba un poquito medio contrahecho, no tenía las facultades al 100%, y antes de morir decide heredarle el trono al nieto de Luis XIV, que es Felipe de Borbón, duque de Anjou. Y entonces cuando muere, pues el testamento va a él. Lo que pasa es que los Habsburgo austriacos, digamos, pues no están de acuerdo. Entonces desata una guerra por la sucesión al trono de España. De hecho se llama la Guerra de Sucesión Española, entre 1701 y 1712. Pero terminan venciendo los Borbones. ¿Y por qué al nieto de Luis XIV? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo fue eso? El tema es interesante porque el papá de Carlos II, el último Habsburgo español, el papá, que se llama Felipe IV, ¿okay? El nieto de Felipe II. Felipe IV tiene dos hijas. Una de sus hijas está casada con Luis XIV, y otra de sus hijas está casado con un archiduque austriaco. Okay. Por lo tanto, tanto el hijo, ¿no?, la descendencia que tienen los Borbones franceses, tienen exactamente el mismo derecho por venir de una hija de Felipe IV de España, como los austriacos. O sea, la línea es exactamente la misma. Lo que pasa es que Carlos II se decide por Felipe, el nieto de Luis XIV. Claro, los Habsburgo austriacos brincan, porque ya parece entonces la potencia más poderosa de Europa es Francia, al mando de Luis XIV. Y entonces en ese tiempo se manejaba esta idea de, si eso sucediera, si Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, se hiciera rey de Francia, pues decían la famosa frase que los Pirineos ya no existen. Y entonces prácticamente sería como un estado satélite de la Francia de Luis XIV. Y esa es la razón por la cual los Habsburgo austriacos, Gran Bretaña y otros países se lanzan a la guerra y dicen no lo aceptamos. Y esa es la guerra de sucesión. Ahora, ¿por qué no lo aceptaban? ¿Qué más les daba? Porque pensaban que los Borbones, como antes los Habsburgo, ahora iban a dominar el continente, porque en ese tiempo Luis XIV, al mando de Francia, es la primera potencia de Europa. Entonces inmediatamente saltan todas las alarmas y dicen no lo aceptamos. Al final vence Luis XIV, vencen los Borbones en esta guerra, pero el precio es alto, porque los Países Bajos, de los que hablamos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, son cedidos a los austriacos, a los Habsburgo austriacos en compensación. Gran Bretaña se queda con Gibraltar, por ejemplo, y algunos otros territorios. Entonces el costo es alto para los Borbones que asumen el trono en España. Y a partir de ahí, con Felipe de Anjou, que será Felipe V, por eso el actual es Felipe VI. Felipe V es el que inicia la rama de los Borbones españoles. La rama de los Borbones franceses se extingue. Se va a extinguir en el siglo XIX, porque el último Borbón que reinó en España, Carlos X, que sí tuvo un hijo, ese hijo ya no tuvo descendencia. Y entonces la rama borbónica francesa desaparece. Entonces, si hoy dijeran los franceses queremos un rey Borbón, tendríamos que buscarlo en la casa española, en la rama española de los Borbones.
Esa sería la No, pues, consecuencia. o sea, si de todas maneras se van a perder, pues para que se pelea, ¿no? Contra Luis XIV. Ahora, ¿de dónde a dónde eran las propiedades de la familia del nieto de Luis XIV y los reinos, de dónde a dónde eran, que eran tan poderosos cuando él hereda? Lo que pasa es que él no solamente hereda los territorios de la península, ¿no? Que hubieran sido los antiguos Castilla, Aragón, etcétera. Él hereda todas las colonias latinoamericanas. Era lo que era. Él hereda el imperio español, que era no solamente toda América Latina, sino además eran las Filipinas, Manila y todo eso. todas las costas del Caribe, etcétera, unos territorios inmensos hereda. Y claro, además aliado de Francia, porque a partir de entonces los borbones franceses y españoles se van a entender de maravilla, pues están emparentados, pues forman un bloque, digámoslo así, durante todo el siglo XVIII. Entonces, pues no es algo que favorezca el equilibrio de poderes en Europa. Esa es la razón principal por la que... Y después de Felipe, Felipe V, ¿quién sigue? Después de Felipe V tenemos una sucesión de más reyes, parece que está Luis II, eventualmente Luis I, está Fernando VII, por ejemplo. Fernando VII es parte de esa familia, Carlos IV es parte de esa familia, papá de Fernando VII. Tenemos a Carlos IV, tenemos a Fernando VII, tenemos a la hija de Fernando VII, Isabel II. De Isabel II pasamos a Alfonso XII, Alfonso XIII, el que abdica cuando se instaura la República en España, la Guerra Civil. Después tenemos este paréntesis del franquismo, que valga decirlo aquí, durante la época del franquismo, el nombre oficial de España nunca dejó de llamarse Reino de España. En realidad Franco se veía a sí mismo como un regente del reino. Claro, él no iba a permitir ni que regresara Alfonso XIII, que muere, por cierto, me parece que es en 1942, y tampoco simpatiza nada con el hijo mayor el hijo que sobrevive a Alfonso XIII, que es el conde de Barcelona, el famoso Juan de Borbón. Y él pone esta condición: si los Borbones quieren seguir gobernando, será en la persona del nieto de Alfonso XIII, que es el rey Juan Carlos, que de hecho llega, me parece que hacia los 10 años, 11 años llega a España para ser educado bajo la mirada atenta de sí, hay un artículo que publiqué yo en eddywarman.tv donde cuento esa historia justamente de cuando él llega ya atraído por Franco a prepararse para gobernar. Claro. Ahora, ¿qué otro matrimonio de esos increíbles de película tenemos? Hay otros matrimonios, por ejemplo, en la Edad Media. Este es un matrimonio no demasiado conocido, pero por ahí, por el siglo, a caballo entre el siglo XII y XIII, tenemos una mujer extraordinaria para la Edad Media que se llama Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania hereda el ducado de Aquitania, que para los que nos están oyendo es prácticamente toda la parte sur-oeste hacia Burdeos. Toda esa parte, es como una cuarta parte de lo que era Francia, ¿no? De lo que hoy es Francia, básicamente. Y ella hereda ese ducado. Y el rey de Francia, que aunque es rey también de esos territorios, pues en ese tiempo los ducados y los condados se mandaban un poco solos, se casa con esta mujer. Pero no se entienden, porque esta mujer viene de una corte muy liberal, viene de una corte como más alegre, más espontánea, y causa muchos escándalos en París. Y pues su esposo, el rey de Francia, es un poco mojigato. Terminan divorciándose, cosa rarísima, pero cosa rara. En esa época muy complicada, alegan lazos de consanguinidad, etcétera. Ella tiene toda la lana, y después de deshacerse de su esposo, el rey de Francia, pues resulta que se casa con Enrique II de Inglaterra, un Plantagenet. Y entonces, imagínate, unen la corona de Inglaterra con las posesiones de Leonor en Francia, dentro de los territorios del rey de Francia. Y esa va a ser la causa inmediata para la futura Guerra de los 100 Años, por ejemplo, ¿no? Donde se disputan los territorios franceses, el rey inglés y el rey de Francia. Leonor de Aquitania, además, ha pasado la historia muy incomprendida, porque todos los enemigos que vivieron, no todos sus contemporáneos, pues no la bajaban de libertina y de buena onda. De chica buena onda, de chava buena onda, cuando en realidad es una mujer extraordinaria. Es la mamá de Ricardo Corazón de León, por ejemplo, para que nos ubiquemos, ¿no? Ricardo Corazón de León, que es es de finales del siglo XII, principios del XIII. Y vive mucho tiempo, es una mujer muy longeva, no puso a sus hijos en el trono de Inglaterra, 2 de ellos los manejaba, muy inteligente, sobrevivió al marido. Eso es un matrimonio bien interesante de la Edad Media, y el que siempre es muy traído a colación es la descendencia de la reina Victoria, que algunos se equivocan y le dicen, es que era la mamá no, es la abuelita de Europa, ¿no? Porque son básicamente sus nietas las que se casan con las principales casas reales
de Europa. Por ejemplo, su nieto directo es el Kaiser Guillermo II, el nieto directo de ella, ¿no? Y otra de sus hijas, me parece que se termina casando con Constantino de Grecia. Otra de sus nietas termina casándose, Alix, que es la más famosa de todas, Alejandra de Rusia, se termina casando con Nicolás II. De hecho, por ser nieta de la reina Victoria, le hereda a la casa Romanov la hemofilia, ¿no? A partir de ahí. Luego también tenemos a Maud, me parece, María, de Edimburgo, que se casa con el rey Fernando I de Rumania. Victoria Eugenia, que se casa con Alfonso XIII de España. Y otra más por ahí que se casa con Haakon VII de Noruega. Entonces, pues todos los descendientes de estos matrimonios, pues, todos están emparentados. De hecho, llegan a la Primera Guerra Mundial y están emparentados buena parte de la realeza europea. Muy bien, ¿dónde te leemos, Pedro? ¿Dónde seguimos? Estoy, ya saben, en X ahora, ¿no? Ya no estoy en X, que es Pedro-Historia. Y también en Instagram publico cosas también, en Pedro Fernández Noriega. ¿Ya cuántos seguidores? Ya pasamos de 10,000. Cuando vine a tu primer programa creo que eras tú y mi mamá. Exacto. Ya aumentamos. Ahí vamos. ¿Cómo es tu X? Mix es Pedro-Historia. Muy bien, pues el gran Pedro Fernández que está aquí con nosotros, con toda su historia y pronto su nuevo libro.